Y vamos a continuar con nuestra serie Las excelencias del Dios admirable, Efesios capítulo número 2. Ahorita por causa de mi estado de salud no lo pude tomar en el principio, el primer culto, para que hermano Rigo me pudiera cubrir, pero ahora lo vamos a ver en este segundo culto, pero es la serie que empezamos los domingos en el primer servicio de las 10 de la mañana. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer, hermanos, la palabra de Dios, puestos todos de pie. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9. Todos juntos dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El tema, hermanos, que vamos a estar tratando el día de hoy, hermanos, es el Dios que os dio vida por su gracia. El Dios de gracia. Mirábamos la semana pasada el Dios de amor. Ahora vamos a ver al Dios que nos dio vida por su misericordia y su gracia. Y cuando pensamos en Dios, hermanos, podemos pensar con mucha claridad que Dios es un Dios de gracia, que lo que nosotros tenemos y somos ahora es por la gracia de nuestro Dios. Y Pablo en este pasaje, hermanos, nos habla que nuestra salvación, nuestra condición en Cristo hoy y futura fue y ha sido porque Dios mostró su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendice tu palabra que va a ser expuesta, Señor, en este día. Gracias te damos por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Cuando vemos, hermanos, en la escritura la palabra gracia, hermanos, es un término griego que nos hace entender que es un don o un favor que no se obtiene bajo los merecimientos del hombre. Por ejemplo, el salario que usted gana a la semana no es un salario de gracia. ¿Por qué? Porque es una remuneración por un trabajo que usted realizó. Es decir, es el pago merecido por la labor que usted desempeñó. Su salario no es de gracia en sí, sino que su salario es un salario merecido por lo que desempeñó. Y cuando usted no lo desempeña, no se le otorga. Pero cuando hablamos de gracia, nosotros hablamos de un favor, un regalo, un don, una dádiva completamente inmerecida. Es decir, que nosotros no hicimos absolutamente nada para obtener o ganar ese don o esa dádiva. Eso es lo que significa gracia. Misericordia, versículo 4 dice que Dios es rico en misericordia, denota la condición, hermanos, de compasión ante la miseria de alguien más. Es decir, denota un remordimiento que lleva a un cambio de nuestras acciones a favor de una persona que se encuentra en un estado deplorable. En este caso, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros porque nuestra condición en la cual nosotros nos encontrábamos era completamente deplorable.
Ahora, vemos, como vimos la semana pasada, que dentro de la bondad de Dios hay tres atributos que trabajan en conjunto. La semana pasada mirábamos el amor de Dios, ese amor incondicional, sacrificial. Pero dentro de esa bondad y ese amor trabaja en conjunto con su misericordia y con su gracia. Van de la mano. Y en Efesios 2, el apóstol Pablo nos enseña y nos relata cómo la misericordia y la gracia de Dios actuaron, obviamente también el amor, actuaron dentro de la dádiva más grande que cualquier persona pudiera haber recibido. Esto es la salvación del alma. La bondad, misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios, no se pueden medir por las cosas que nosotros obtenemos en esta vida. Personas podrían decir, es que Dios no me ama porque no me da las cosas que yo requiero. Es que Dios no me ama, o Dios no tuvo misericordia de mí porque me quitó esto que yo más quería. No, hermanos, el amor de Dios, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios no se pueden medir por lo que tenemos materialmente, por lo que tenemos externamente, sino que el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios se pueden medir por lo que Cristo hizo en nosotros en nuestra condición espiritual. Nuestra vida, queridos hermanos, para nada merecía la salvación. Nosotros estábamos ajenos a la salvación. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros, queridos hermanos, no teníamos absolutamente ni una sola argumento para poder decirle a Dios, yo merezco esto. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios fue por su gracia y su misericordia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo estos atributos de Dios, como su misericordia y gracia, amor, trabajaron en conjunto para mostrarse a nosotros por medio de la salvación de nuestras almas. Acompáñenme a Efesios 2, hermanos, y vamos a comenzar versículo 1 al 4. Y el tiempo está un poquito avanzado, entonces quiero tratar de darme un poquito de prisa. No voy a detenerme en detalles del texto, hermanos, pero sí vamos a tratar de avanzar lo más pronto que podamos. Dice versículo 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo dice que Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La primera manera en la que nosotros podemos ver la misericordia y la gracia de Dios es que Dios fue el autor de nuestra salvación a pesar de la manera de vivir que nosotros teníamos en el pasado. Es decir, que nosotros no hicimos absolutamente nada para ganarnos la salvación de nuestras almas. Ahora, Pablo utiliza un término que se conoce como metominia. La metominia es atribuirle a una palabra un sentido para darle una explicación diferente. Por ejemplo, Pablo utiliza el término vida cuando estabais muertos. No se refiere a la muerte física, no se refiere a la acción de cuando una persona yace en la tierra sepultada, el desprendimiento del espíritu del cuerpo, no, sino que utiliza una figura literaria para referirse a nuestra condición espiritual. Nuestra condición pasada es que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios eternamente. El término muertos se refiere a la condición espiritual en la que nosotros nos encontrábamos. Y el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios se reflejó en nosotros, que Él nos dio vida cuando estábamos en una condición espiritual deplorable.
estábamos muertos. Y utiliza Pablo dos términos: en delitos y pecados. Delitos se refiere a la desviación de las sendas rectas, y pecados, amartia, se refiere a no dar al blanco. Es decir, que estábamos muertos, queridos hermanos, en nuestro comportamiento conforme a las leyes morales de Dios. El ser humano no puede sujetarse a la ley de Dios de manera perfecta. El hombre natural falla en intentar hacer esto. Por eso ningún hombre puede obtener la salvación por méritos, porque el hombre es incapaz de cumplir con la ley de Dios al 100%. Y lo que esto ha detonado es una separación entre Dios y el hombre. Mire lo que dice la escritura en Romanos capítulo número 3. Pablo dice, hermanos, en Romanos 3, que esta separación, esta muerte espiritual es derivada o es como consecuencia por causa del pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo número 23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mira acá, la palabra destituidos no significa lo que nosotros interpretaríamos en el sentido, en el lenguaje español que vemos aquí, como de la incapacidad para entrar. Es decir, como si Dios dijera: tú no puedes entrar. La palabra destituidos no nos habla de eso. El término griego quiere decir que no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto nosotros hemos fallado en las leyes morales de Dios, amartia, hemos pecado, hemos violado la ley de Dios, por cuanto nosotros una y otra vez fallamos en tratar de vivir bajo los parámetros de Dios, no alcanzamos por causa del pecado la gloria de Dios. Entonces Pablo nos dice que el hombre pecador está incapacitado para entrar a la gloria de Dios por causa de su naturaleza pecaminosa, porque no puede conformarse a la ley divina. Por eso dice, acompáñenme ahora en Romanos 6:23, ¿qué es lo que este pecado me trae como consecuencia? El pecado no solo trae como consecuencia mi incapacidad para entrar al cielo por mis propios términos, sino que produce algo más. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, Romanos 6:23, les dice, porque la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte. No se refiere, vuelvo a lo mismo, al término de cuando el hombre cae en la tierra y es enterrado. No se refiere a la falta de vida humana física, se refiere a nuestra separación con Dios. La paga del pecado es muerte, es separación con Dios. El hombre no puede morar con Dios, pero la dádiva de Dios es, ¿qué, hermanos? Es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Dónde resalta la gracia de Dios aquí? Que Dios nos dio vida por medio de su propia misericordia y gracia, a pesar de estar muertos en delitos y pecados. Nosotros no obtuvimos absolutamente ningún mérito para que la gracia de Dios se manifestara al otorgarnos vida. Y cuando se refiere a vida, se refiere a esa nueva criatura que nos hizo nacer por medio de la fe en Cristo. Sigamos leyendo, hermanos, en Efesios. Entonces su gracia se hace evidente a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de lo que fuimos. Y Pablo es claro cuando dice: cuando estabais, tiempo pasado, algo que ya no es ahora, algo que dejó de ser hace tiempo. Y hermanos queridos, hay gente que vive la vida creyendo que hoy Dios le va a pagar todo lo que en el pasado hizo, como si Dios fuera un cobrador de impuestos que estaba esperando el día para hacerte o hacerme pagar a mí todo lo que hicimos malo en la vida, porque dice la gente que nadie de esta vida se va sin pagar. Hermanos, eso es equivocado. Cuando Cristo vino a nuestra vida y perdonó nuestros pecados, Él canceló esa deuda.
Dios no va a cobrar lo que hicimos en el pasado. Cristo ya lo pagó, lo que nosotros fuimos. Por eso dice que nos dio vida, nos cambió nuestra condición espiritual. Ya no estamos más muertos en delitos y pecados. Ahora estamos vivos por medio de Cristo Jesús. Hermanos, deje de angustiarse por lo que usted fue en el pasado. Si usted ahora su fe está en Cristo, usted es nueva criatura. Eso ya fue pagado. Eso ya fue borrado. Eso ya fue perdonado. Usted es salvo por esa gracia. En segundo lugar, Pablo dice, a pesar de esa vida que llevábamos, en la cual anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solamente Cristo nos rescató de nuestra condición pecaminosa, sino que nos rescató de la corriente que este mundo tiene. Y Pablo es claro cuando dice que esta corriente, esta forma de filosofía, esta manera de pensar, esta manera de actuar, esta manera de vivir del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Ese es Satanás, hermanos. El ser humano no solamente ha actuado conforme a su naturaleza pecaminosa. El ser humano no solamente ha reaccionado conforme al pecado que mora en nosotros, sino que hemos seguido el estilo de vida que este mundo, hermanos, se encuentra bajo el maligno. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Hermanos, este mundo lamentablemente se encuentra bajo la potestad del diablo. Hay personas que piensan que el diablo está en el infierno con un trinche picándole las nalgas a todo aquel que está en el infierno, haciéndolos brincar. No, hermanos, Satanás no está en el infierno, el reino de Satanás está en este mundo. Ahora, Pablo es claro cuando dice potestad del aire. No dice de las huestes espirituales en las regiones celestes. Eso lo dice en Efesios 6. Eso nos está indicando cuando dice la potestad del aire, bajo la autoridad del aire, se refiere, hermanos, a este sistema que se encuentra en el mundo. Satanás no reina en el cielo, Satanás no está reinando en el infierno. El reino de Satanás está en este mundo. Y todo lo que hay en este mundo gira alrededor de las maquinaciones, de la astucia de Satanás. La ideología, la filosofía, los pensamientos que hay, las modas, las actitudes, la manera de hacer, la desobediencia a Dios, las blasfemias, el espíritu del anticristo que ronda en el mundo al cual Juan hablaba. Todo eso es orquestado por el príncipe que tiene autoridad en este mundo. Ese es Satanás. Y el hombre está engañado. Por eso la Biblia nos mencionaba que era necesario que viniera el postrer Adán. El postrer Adán vendría para quitarle las llaves del reino a aquel que las tuvo en la creación. Cuando Adán y Eva negligentemente se las entregaron a Satanás. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Adán? Que tú sojuzgarías y tú tendrías autoridad sobre la tierra. Bueno, Satanás, esas llaves de autoridad que Dios le dio se las entregaron a Satanás. Hermanos amados, no es una herejía decir que Satanás reina en este mundo momentáneamente. Ahora, hermanos, aquí hay una bendición tan grande. El rey del reino de los cielos vino a este mundo. Y no implantó un reino terrenal. No implantó un reino terrenal. Implantó un reino en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Que a través del evangelio, por la gracia de Dios, precisamente por la predicación del evangelio, personas bajo la potestad de este príncipe, personas bajo la autoridad de este ser que ha esclavizado al mundo, han salido de las garras del diablo para convertirse de las tinieblas a la luz admirable. Por eso Satanás no quiere que el evangelio resplandezca en una persona, porque es perder de su potestad a un individuo más. Hermanos, por eso es
Importante que nosotros prediquemos el evangelio. Es la manera en la que podemos arrebatar personas del reino de las tinieblas al reino de Dios. Fue por medio de la predicación del evangelio que fuimos arrebatados de las garras del diablo, y ahora estamos aquí como pueblo de Dios, alabando y glorificando al único Rey soberano. Pero fue por la predicación del evangelio. Por eso es importante predicar, hermanos queridos. No es porque como denominación lo hemos marcado así. No es para competir con los testigos de Jehová, no es para competir con los mormones, no es para competir con otras sectas que hacen lo mismo. No competimos para ganar adeptos, competimos para que las tinieblas de Satanás ya no sigan dominando a la gente de este mundo, y que podamos ser, hermanos, un reino de Dios que le honre y le glorifique mientras estemos aquí en la tierra. Fue por gracia que nosotros fuimos libertados de la potestad del aire. Fue por gracia que fuimos arrebatados de la corriente de este mundo. Por eso Pablo habla en tiempo pasado, porque se supone que nosotros ya no estamos en esa condición. Él nos dio vida, y eso se llama gracia. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice que nuestro estilo de vida no solamente estaba marcada por nuestra condición pecaminosa, nuestra separación con Dios, no solamente estaba marcada por estar bajo los pensamientos y rudimentos del príncipe de esta sociedad, sino que también nuestra vida estaba gobernada por los deseos de nuestra carne. El término sarx nos indica, hermanos, no habla del cuerpo humano, sino de la naturaleza pecaminosa que existía en nosotros. Dice Pablo, los pensamientos que había en nosotros, la manera de vivir que teníamos nosotros, la forma en la que actuábamos, en la que reaccionábamos, en la que nos comportábamos. Santiago nos dice, hermanos, que todo pecado viene cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Hermano querido, nosotros vivíamos en otro tiempo completamente entregados a nuestras pasiones humanas. Hermanos, mire, el ser humano puede desplegar algo de moralismo, puede hacer buenas obras, pero su naturaleza siempre será tendenciosa al mal. Siempre. La naturaleza del hombre es tendenciosa a pecar contra Dios. A la carne, a la naturaleza humana, no le gusta someterse a Dios porque no puede hacerlo. A esto se le conoce, o se le ha llamado, una doctrina como la depravación total. Todo ser humano está depravado. Queridos hermanos, perdóneme si usted es una persona que ha pensado que toda su vida usted ha sido bueno. Hermano, usted y yo estamos bajo una condición depravada. Si nosotros no hemos llegado en el aspecto moral a caer tan bajo, hermanos, ante nuestros propios ojos, no fue porque fuéramos muy buenos, sino porque la gracia de Dios nos alcanzó. Pero ante los ojos de Dios todos estábamos completamente depravados. En nosotros no había el bien. En nosotros no había ni un más mínimo gramo de agradar a Dios. Al contrario, en nosotros yace la maldad. ¿De dónde vienen? Dijo Pablo, dijo Santiago, las guerras, los pleitos, los homicidios, las blasfemias, los adulterios, las fornicaciones, todas las depravaciones que hay en el mundo. ¿De dónde vienen todas estas cosas? ¿De dónde viene las violaciones, la perversión, la homosexualidad, el lesbianismo? ¿De dónde viene? Cristo dijo, del corazón viene. Y cuando habla del corazón no se refiere al órgano, se refiere a nuestra naturaleza, a nuestra manera de pensar.
Pero ¿cómo es posible que mi familiar, mira, mi padre haya sido capaz de violar a una de sus hijas? La depravación moral. ¿Cómo es posible que esta persona haya sido capaz de descuartizar y degollar a una persona? La depravación total. ¿Cómo es posible que mi hijo, creciendo en una familia tradicional, esté inclinado a una relación homosexual? La depravación total. Todos nosotros antes de Cristo estábamos depravados. Eso es a lo que Pablo se refiere. Vivíamos completamente entregados a nuestros propios deseos. No había un freno para nuestros deseos. La carne pedía lascivia tendría. Pedía inmoralidad sexual, lo hacía. Drogas, lo hacía. Sexo libre, lo hacía. Estábamos entregados por entero a la maldad y al pecado. Y dice Pablo, éramos por naturaleza o naturalmente en esta condición hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A qué se refiere que éramos hijos de ira? Se refiere, hermanos, a que todo pecador, toda persona que ha pecado contra Dios está bajo la ira de Dios. Hablar de la ira de Dios no es un pecado. Hablar de la ira de Dios no es hablar de algo extra bíblico. Hablar de la ira de Dios es bíblico, porque la ira de Dios resalta su justicia, hermanos. La ira de Dios resalta su rechazo y su repudio contra el pecado. La ira de Dios manifiesta su desaprobación con el pecado, porque la ira de Dios radica bajo otro atributo que Dios tiene, que es su perfecta y absoluta santidad. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es santo. Y la Escritura nos dice que antes de nosotros llegar a Cristo éramos naturalmente hijos de ira. Hermano, imagínate pensar, solo piensa un minuto, si Cristo no hubiera llegado a tu vida el día que llegó, la fecha que Cristo te alcanzó, hermano, si ese día, un día antes, unas horas antes de confrontarnos a Cristo, hubiéramos muerto, hubiéramos caminado directamente rumbo al infierno. Ponte a pensar, toda tu vida de adulterio, de borrachera, tu vida lejos de Dios, la ira de Dios estuvo constantemente sobre ti. Y tú podrás decir, ¿y por qué Dios no me consumió? Versículo 4, porque Dios es rico en misericordia. ¿Por qué no me consumió cuando yo andaba en el mundo? ¿Por qué no me mató? ¿Por qué no desplegó su justicia contra mí? ¿Por qué no llegó a tener que confrontarme y tener que juzgarme y tener que mostrarme el pecado a través de su santo castigo? Hermanos, la respuesta es porque Dios es rico en misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra rico habla de que Él es abundantemente misericordioso, que en Él rebosa y sobrepasa lo que significa misericordia. La misericordia de Dios se nos ha manifestado desde el momento en el que Dios, en su paciencia, quiso tomar el tiempo necesario para que nosotros llegáramos a Él antes de recibir el justo juicio que nosotros merecíamos. Su gracia se ve en el pasado porque nos rescató de toda esa vana manera de vivir. Y su gracia se ve en el presente porque ahora lo que somos en Cristo, hermano querido, fue por su misericordia y su gracia. Mira lo que dice verso 4 en delante: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo, hermanos? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Su maravillosa misericordia, su misericordia superabundante, hizo que aun que estuviéramos en la condición de depravación y de alejamiento de Dios, su gracia fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso recalca, por gracia están o son
salvos. No dice por gracia serán salvos, dice por gracia son salvos. Hermano querido, la misericordia de Dios se ve en el presente, en el momento en el que nosotros ahora tenemos una naturaleza completamente nueva. Pablo dijo claramente y textualmente: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo entendió esto, hermanos, en su narración a los efesios, a los filipenses y a otros más, a los gálatas. Pablo dijo: yo por merecimiento yo perseguía a la iglesia de Dios, por merecimiento yo mandaba cartas para que mandaran a matar a los cristianos, por merecimiento yo no merecería perdón, yo perseguí a la iglesia de Dios viviente, pero por su gracia, dijo Pablo, soy lo que soy, y su gracia no fue en vano para conmigo. Hermano querido, qué tanta misericordia nos tuvo Dios, qué tanta gracia nos tuvo Dios, que todo lo que fuimos, todo lo que hicimos fue completamente perdonado para recibirnos, aceptarnos y adoptarnos como hijos suyos. Eso no fue algo ganado por nosotros. Eso no fue algo obtenido por nosotros. Eso fue un regalo de gracia, queridos hermanos. Dice versículo 6: nos resucitó, hablando en el aspecto espiritual. Nos dio vida otra vez. Levantó un muerto, porque eso es lo que éramos. Levantó un muerto, lo limpió, lo pulió, lo lavó, lo santificó, lo embelleció, para hacerlo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Queridos hermanos, ahora nosotros somos aceptos en el amado por Cristo, hermanos. Y eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Si nosotros hoy en día no vivimos una vida de vergüenza, si nosotros hoy en día podemos estar como aquel endemoniado gadareno, sentados en vestidos y en nuestro juicio cabal, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No porque encontró algo bueno en ti y en mí. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Pablo lo está dejando en claro. No fue porque encontró algo bueno en ti, todos estábamos perdidos. No fue porque tú tuvieras una capacidad súper exponente y una capacidad súper grande y pudieras decir: es que Dios me salvó porque sabía lo que yo iba a hacer para Él. No, queridos hermanos, Dios nos salvó porque tuvo compasión de ti y de mí. Porque nos vio perdidos, porque nos vio muertos, porque nos vio envilecidos, enlodados en el muladar, nos vio completamente perdidos en nuestra manera de vivir. Y Cristo tuvo compasión de nosotros, vino al mundo, dio su vida y ahora nos dio un nombre, nos dio un título, nos dio una posición con Él en el reino de los cielos. Qué increíble la misericordia de Dios, que puede hacer que un pecador se siente en el reino de los cielos. Eso es gracia y misericordia. Cristo, cuando andaba predicando en las aldeas, tuvo compasión de la gente porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, esos éramos nosotros. Absolutamente nadie daba un centavo por nosotros. Imagínese toda su vida estar en la religión que haya estado. No me voy a meter en una religión específica, aunque algunos venimos de un contexto similar. Pero imagínese usted en su religión donde estaba, haciendo y haciendo y haciendo obras, intentando, humanamente hablando, salvarse, intentando obtener ese regalo, ese premio. Yo la verdad, hermanos, les soy honesto, a mí me da tanta tristeza y tanta lástima a los testigos de Jehová, porque ellos creen que entre más intentan, van a ganarse el cielo, y resulta que van a llevarse un gran chasco, porque el día de mañana van a ver que todo lo que hicieron en su vida fue completamente en vano, porque no había una herencia como les dijeron, porque no había una manera de entrar a donde les prometieron entrar, porque trabajaron, se invirtieron, dieron su vida en vano.
Y nosotros en la religión que estábamos, creíamos que a través de comuniones, comulgaciones, a través de vestimentas, demandas, a través de ciertas normas, podíamos siquiera pensar en ganarnos el cielo, hermanos. Qué completa mentira. No había nada que hiciéramos para ganarnos el cielo. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que con solamente su Hijo venir al mundo y yo haber puesto mi fe en Él, ahora tengo una posición de privilegio, la vida eterna. Y no tuvimos que hacer nada para obtener eso. Él lo hizo todo. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ahora vivo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que tomó la iniciativa de salvar al pecador fue Cristo. Por eso es gracia, porque la iniciativa no provino de nosotros. Hermanos, te pones a pensar, normalmente cuando una persona ofende a otra, de quien debe de buscar reparar el daño es el ofensor. Hermanos, escuchen, nosotros somos los ofensores. Nosotros somos los que deberíamos de haber buscado la manera de reparar el daño. Sin embargo, el ofendido, o el que podríamos poner como el ofendido, tuvo tanta compasión de nosotros que Él fue quien puso el medio para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Aún a pesar, escucha hermanos, aún a pesar de que nosotros no le buscábamos a Él. Él fue quien dio todo para que usted y yo pudiéramos estar reconciliados con Él. Por gracia sois salvos, dice Pablo. Pero su misericordia y gracia no solo se ve evidente en el pasado ni en el presente, sino se ve en el futuro. Mira lo que dice el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 7, Pablo dice que Él nos salvó por gracia y misericordia para mostrar en los futuros tiempos, en las diferentes épocas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad a través de Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros somos el resultado para las futuras aún generaciones, somos el resultado de la superabundante riqueza de la bondad de Dios. Tú quieres ver que Dios es bueno, ve al pecador promiscuo y depravado, ahora salvo y sentado en su juicio cabal. Ahí está la gran evidencia de que Dios es bueno. Hermanos queridos, si estamos vivos, coleando, alabando, cantando, es porque nosotros desplegamos lo bueno que Dios es. Lo bueno que Dios es. Si habláramos de términos de justicia, usted y yo deberíamos de estar muertos hace mucho tiempo. Si habláramos en términos de justicia, nosotros ya deberíamos de estar condenados hace mucho tiempo. Si habláramos de justicia, usted y yo deberíamos de estar gritando en el infierno como muchos otros están. Sin embargo, el estar sentados aquí, alabando a Dios y pudiendo saber que somos salvos, es el reflejo de la superabundante riqueza de su bondad en Cristo Jesús. ¿Tú quieres ver que Dios es bueno? No voltees a ver tu tele, no voltees a ver tu casa, no voltees a ver a tus hijos, voltea a ver lo que eras y lo que eres, y ahí puedes ver qué tan bueno es Dios. Dios muestra su bondad a través de nosotros. Dios muestra su bondad a través de casos como hoy, cuando un familiar de una hermana parte de este mundo y tú dices, ¿qué de bueno puede tener que mi familiar que tanto amaba se vaya? No, lo bueno es lo que sigue, que la muerte es la antesala a la gloria. Que tan bueno es Dios que hayamos pasado lo que hayamos pasado, despertaremos en la gloria eterna por Cristo. Que tan bueno no es Dios. Tú y yo somos el resultado de la bondad de Dios. Por eso Pablo nos enfatiza una y otra vez que la única manera de poder ser salvos es a través de su gracia por medio de la fe.
La fe es el medio salvífico para que el hombre pecador pueda tener vida eterna. Por eso Pablo enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano querido, las obras lo único que hacen es hacerme sentir que yo merezco el cielo por lo que he hecho. Pablo dice, no, tus obras no son lo que tú hiciste para ganar el cielo, fue su gracia. Lo único que tú y yo tuvimos que hacer es creer. Creer. Mira, imagínate, hermano, me da tanta tristeza pensar, y cuando hablo con personas, sobre todo de contexto carismático, dicen, es que la salvación se pierde. Yo digo, querido, ¿cómo puedes decir que la salvación se pierde? ¿Cómo puedes dudar de la bondad y de la gracia de Dios para tu vida? Si tú creíste por fe, eres salvo. ¿Qué necesitas hacer tú para salvarte? No necesitas hacer nada, porque no puedes hacerlo por ese medio. Porque tan grande fue la gracia de Dios que Él hizo todo para que solamente nosotros creyéramos en Él. El camino está abierto. La oportunidad está ahí. Solamente tenemos que ir hacia ella. Ahora sí, como dijo alguien, hermano, la salvación es gratis. Él pagó todo. Es gratis para ti, para mí, pero alguien pagó eso. Y la muestra de la bondad y la gracia de Dios es que Cristo fue el pago por nuestros pecados. Tú quieres ver, le decía la semana pasada, tú quieres ver que Dios te ama, voltea al Calvario. Tú quieres ver que Dios es bueno contigo, voltea al Calvario. Tú quieres ver que Dios ha tenido misericordia de ti, voltea al Calvario. Compara tu vida como estaba ahora, lo que ahora Dios te ha dado, y voltea a ver y dile a Dios, Señor, ahí puedo mirar grandemente tu gran misericordia. A pesar de lo que hemos sido, Cristo Jesús nos salvó por gracia, no por obras. No por obras. Queridos hermanos, nosotros somos un resultado más y somos una prueba viviente de que Dios sigue y seguirá por las generaciones siendo bueno. Y con esto voy a concluir, hermanos. ¿Sabe por qué? Por las generaciones. Porque no solo nosotros alcanzamos vida eterna, sino también nuestros hijos tienen esperanza de vida eterna. ¿Qué tan bueno es Dios que Él no solo... Fíjese bien, hermanos, con esto ya cierro. ¿Qué tan bueno no es Dios que Él no solamente diseñó un plan redentor para una época específica? No, Dios diseñó un plan redentor para todas las generaciones presentes, pasadas aún, y las futuras. Y en esas futuras estábamos nosotros. Cristo pudo haber diseñado una redención momentánea, pero no, cuando Cristo murió, murió por los pasados, murió por los presentes y murió por los futuros. Y dentro de esos futuros, ¿sabes quién está dentro de esos futuros? Las personas que están en esa habitación ahorita. Que tú y yo somos el resultado y la evidencia palpable ante esas criaturas de que hay un Dios que es bueno y sigue siendo bueno, y que esa salvación que se dio hace 2000 años, ese sacrificio que se hizo hace 2000 años, sigue teniendo poder para salvar a futuras generaciones de la potestad del diablo. Y que no solamente nosotros podemos gozar de esa salvación, hermanos queridos, sino que también nuestros descendientes también pueden gozar de esa salvación si ellos creen. Somos la prueba viviente de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, no hay ningún motivo en mi persona para yo jactarme y vanagloriarme y decir, oh, mira lo que soy, lo que yo he logrado. No, hermanos, lo que soy, lo que he logrado, lo que me ha permitido pasar, los cambios que he podido tener positivamente han sido por la gracia que Él puso en mí a través del Espíritu Santo. En la obra de Dios, no fue mi obra. Mire, por más moral que intentáramos ser, muchos intentaron por medios humanos dejar el alcohol, anexos, internarse, pláticas, charlas, y no pudieron. Muchos intentaron dejar las drogas a base de muchos tratamientos externos, pero no pudieron. Pero cuando llegamos a la gracia de Dios, pecados que teníamos arraigados fueron y han sido ahorita derrotados por esa gracia, hermanos. ¿Qué más prueba queremos de la bondad de Dios?
¿Qué más prueba queremos de su misericordia? ¿Qué más prueba queremos de su gracia? Si la prueba viviente somos nosotros. Nos dio lo más importante, lo demás es secundario. Por eso dice Cristo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo añadido ya yo te lo doy. Tú no te preocupes por lo añadido ya lo tienes. Lo más importante, lo que vale más, es lo que te acabo de otorgar, tu salvación. Si Dios no nos diera nada, si Dios no nos diera nada a partir de hoy, si Dios en su soberana voluntad quisiera ya no darnos nada, satisfechos deberíamos de quedar, porque ya nos dio todo. Ya no hay más, ya no hay nada más que pudiéramos decir, Dios, necesito esto. Tenemos lo más importante, tenemos la entrada gratuita al reino de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Soberano Dios, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te doy gracias porque cuando me echo a mirar el pasado,